Ah, vale, que no hay tantos carteles, vale, no entendía. Joder, qué bien. No, yo quiero dejar sitio que soy muy grande. Bueno, gente, empezamos. Venga, dale. Bueno, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es Diego Gerchoren y junto a las compañeras que están en la mesa conmigo, representamos a las 8 personas que seremos juzgadas el próximo lunes y miércoles de la semana que viene por intentar paralizar el desahucio en diciembre de 2017 de una familia que estaba en una muy grave situación de vulnerabilidad por parte del grupo CaixaBank y por lo que nos enfrentamos a penas superiores a los 3 años y medio de prisión. Estamos hoy acompañadas por representantes de diferentes actores de la sociedad civil de Guadalajara y del ámbito estatal, de partidos de izquierdas, de organizaciones sindicales, tanto del ámbito laboral como estudiantil, del movimiento feminista de esta ciudad y de diferentes movimientos sociales, porque hemos entendido que este no es solamente un juicio plagado de irregularidades o del que se han hecho desaparecer pruebas fundamentales, sino que es un juicio político por el que la Fiscalía, acompañada esta vez por el grupo CaixaBank, pretende limitar el derecho a la protesta en esta ciudad. Pretende que los movimientos que estamos aquí representados nos lo pensemos 2 veces el día que queramos alzar la voz contra aquello que entendemos injusto y que es, en definitiva, nuestra razón de ser como movimientos sociales y como organizaciones. Lo intentaron con los 5 del Buero, quienes se jugaron la cárcel por defender la educación pública en la época más dura de los recortes del gobierno de María Dolores de Cospedal. Lo intentaron con 22 activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca que quisieron evitar el desahucio de una mujer con discapacidad sin alternativa habitacional en el año 2018 y en contra de una decisión de Naciones Unidas. Y lo vuelven a intentar ahora, pretendiendo amordazarnos mediante una acusación que ni siquiera la Guardia Civil que nos detuvo aquel 5 de diciembre de 2017 se ha llegado a creer. Es por ello que a los juicios políticos los vamos a enfrentar políticamente y es por ello que hemos decidido no presentarnos en señal de protesta por un procedimiento judicial que en condiciones normales y como todos los anteriores que he mencionado nunca debería haberse iniciado. Asumimos todas las consecuencias que esto nos puede contraer, pero insistimos que es un juicio que nunca debería haberse iniciado. Y ahora cedo la palabra a mi compañero Gustavo Rioja, también imputado por el caso de las 8 de CaixaBank. Muy buenas, pues nada, como ha dicho mi compañero, yo soy Gustavo Rioja, uno más, los 3 que estamos aquí, estamos imputados por esta causa. Y también queremos trasladar a la sociedad que, como ha comentado Diego, esto no es una cuestión simplemente de un juicio a 8 personas en Guadalajara. Esto es una persecución política poniendo todos los recursos judiciales y policiales en contra de los movimientos sociales. Y lo vimos clarísimamente ayer, el 1 de febrero, en Cabanillas del Campo, en el que nos juntamos diferentes organizaciones de todo el Estado, de Barcelona, de Andalucía, de Madrid, de Guadalajara, que fuimos los anfitriones, en el que estuvimos analizando toda esta situación. Y a nivel estatal hay un patrón común represivo, en el que se detienen a personas por ejercer el derecho de expresión, por manifestarse en una sucursal bancaria, como en nuestro caso, por manifestarse contra un movimiento antifascista en Zaragoza, por manifestarse por el cambio climático, por manifestarse. Entonces le queremos decir bien claro y alto a la Fiscalía, de los jueces de este país y de este Estado, que nos estamos organizando para impulsar y contrarrestar toda esta represión, por ejemplo las infiltraciones policiales que se han desarrollado en todo el país. Y causas como de organizaciones criminales a las cuales se le acusa a Futuro Vegetal por querer un planeta más limpio y más agradable para nuestra vida. Los compañeros que están en la cárcel de hace bastante tiempo, los 6 de Zaragoza, por manifestarse contra una
contra un acto de Vox en Zaragoza, a los cuales se les acusa de agresión y no se les han aceptado pruebas principales, como es por ejemplo los vídeos donde se demostraban claramente que no estaban en esa ubicación en el momento que se les produjo, o en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Que es un caso más en el que no se nos acepta la prueba de vídeo de la propia sucursal bancaria, que es la acusación particular, la cual nos pide 3 años y medio de cárcel. Cuando la jueza en el procedimiento les pide que entreguen su vídeo, resulta que el vídeo se ha borrado. Y aún así seguimos aquí 7 años después, en un proceso de pena de banquillo eterno, en nuestro caso 7 años, el caso de 13 Rosas San Alcalá 12 años, el caso de las compañeras de Futuro Vegetal 2 años, el caso de los 6 de Zaragoza 7 años hasta que hubo un procedimiento judicial y un juicio. Eso se llama pena de banquillo. Y de otras innumerables cuestiones que nos han vulnerado los derechos en todo ese procedimiento, que podríamos hablar largo y tendido, si queréis ahora preguntáis y lo hacemos. Entonces queremos decir bien claro que hay un movimiento que va a enfrentar esto, y lo va a enfrentar a base de la insumisión judicial y a base de la desobediencia civil. Una vez más tenemos que volver a promover la objeción de conciencia, como los movimientos que hubo en la época contra la mili, porque una vez más se están vulnerando los derechos sociales y los derechos de libertad de expresión de toda la población. Y en nuestro caso no queremos que lo veáis como un caso puntual, sino que es un caso más de la represión de un Estado organizada, estructurada y en contra de los movimientos sociales. Y ya me callo y paso la palabra a mi compañero. Bueno, mi nombre es Sergio, soy otro también de las acusadas por este juicio de las 8 de CaixaBank. Voy a hacer un pequeño resumen ya más, metiéndonos un pelín más dentro de lo que es el propio caso. Voy a repetir quizá un pelín con lo que han dicho mis compañeros, pero me parece importante resaltar un poco las partes más graves de todo este procedimiento. Como bien han dicho mi compañero Diego, el 5 de diciembre de 2017 se produjo una detención a 8 activistas de la PA por defender el desahucio, por intentar evitar el desahucio de una compañera de la plataforma, en un proceso en el que había una negociación con el banco y con el Ayuntamiento de Cabanillas para encontrar una alternativa habitacional, y en el cual se había llegado a un compromiso verbal por parte del banco de no ejecutar el desahucio. Pero evidentemente nosotros lo que pedíamos aquel día era un compromiso por escrito. Espérate, por el micro. Aquí. ¿Por ahí más o menos? Sí. Perdón. Sí. No te ¿Ah, sí? Sí, por ahí, perfecto. Entonces, nosotros lo que pedíamos, evidentemente, como ya hemos tenido experiencias anteriores en las cuales el banco no había cumplido sus compromisos, pedimos el compromiso por escrito. Esta acción fue distinta de otras acciones, ya que lo normal en una acción como esta, que es una acción completamente de protesta pasiva y pacífica por nuestra parte, era que la policía, en este caso la Guardia Civil, sacara a los activistas fuera de la sucursal y como mucho les llegara una multa, algún tipo de sanción más adelante. En este caso fue distinto y fuimos detenidas básicamente porque esto fue una decisión directa de la subdelegación del gobierno de aquí de Guadalajara, y llegamos ahora en el cual llegamos al proceso en el cual la CaixaBank nos pide 3 años y medio de cárcel, y aunque esta es la pena más grande y la más grave, digamos, a nivel de cantidad, es casi aún más grave la decisión de Fiscalía de acusarnos por 10 meses de prisión por desobediencia grave, ya que, tal y como han dicho antes mis compañeros, CaixaBank borró las cámaras de seguridad de aquel día en la sucursal, e incluso hay una declaración de un guardia civil que habla de protesta pacífica. Por lo tanto, esto lo que quiere decir es que evidentemente la protesta fue pacífica y que lo que es lo único que se basa la Fiscalía para acusarnos de desobediencia grave es en las propias declaraciones de los miembros, de los trabajadores de la sucursal de aquel día. Y lo que se pretende en este caso es justificar una detención ilegal, ya que no se puede detener a unas personas por la comisión de un delito leve. Hablamos de un proceso, repito, de irregularidades, como han dicho mis compañeros, más de 7 años de espera, podríamos hablar de dilaciones indebidas, podríamos hablar de una jueza que quiso celebrar un juicio a puerta cerrada, dejando fuera a Amnistía Internacional, la cual ha expresado su preocupación por este juicio, y de hecho van a estar como observadores internacionales el próximo día 10 en el juicio. La conclusión que nosotros sacamos de todo esto es que esto se trata de un juicio político, en el cual no se respetan, o sea, no se han respetado, no se respetan y no se van a respetar nuestros derechos, ante lo cual nos declaramos insumisas, porque no vamos a colaborar con una justicia que no es justa, y no vamos a ir a un juicio en el cual la sentencia ya está firmada antes de que nosotros entremos en el juzgado. Por lo tanto, defendemos que los juicios se ganan fuera de los juzgados,
y por ello llamamos a una concentración el día 10 de febrero a las 9:30 en la entrada de los juzgados, que es en la avenida del Mirador del Balconcillo número 19, e invitamos a todo el mundo que piense que se trata de un juicio injusto y que merece la pena defender el derecho a la protesta y a la libertad de expresión a que vengan y nos apoyen en este caso. Muchas gracias. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, Diego, en caso de no asistir, ¿a qué pena os podéis enfrentar en ese supuesto? Bueno, esto depende de cuál sea la posición del tribunal a la hora de afrontar las dos acusaciones que hay. Lo que indica la ley de enjuiciamiento criminal es que los juicios no se pueden celebrar en ausencias si hay una acusación que supera los 2 años de prisión. En este caso hay 2 acusaciones, una inferior a 2 años, otra superior a 2 años. Por lo tanto, es una decisión del tribunal. El tribunal puede celebrar el juicio si toma en consideración únicamente la acusación del Ministerio Fiscal. Ahora bien, si toma en consideración la del grupo CaixaBank, evidentemente, pues tendremos que ir no voluntariamente, y entiendo que el eufemismo es lo suficientemente claro. De todas formas, ¿de qué juicio hablamos si no hay ningún juicio? Si esto es una farsa. O sea, hay una pena y una condena puesta encima de la mesa ya. Y si veis todo el procedimiento judicial se ha llevado así. O sea, que es que no sé qué juicio hablamos. De un circo mediático, quizás. Informatizar acusaciones en base a insumisión, ¿habéis dicho? No, la acusación es resistencia grave a la autoridad, desobediencia grave a la autoridad, coacciones, y además aquí es la primera vez esto que se aplica en Guadalajara, que es un delito que se incorpora en el Código Penal tras la reforma que hizo el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015 junto a la ley Mordaza, que es la que se instituye el delito de allanamiento de establecimientos abiertos al público, es decir, fue una reforma penal sobre todo dirigida a las protestas que muchísimos movimientos, fundamentalmente movimientos asociados al derecho a la vivienda, estaban realizando en sedes bancarias y en sedes de fondos buitre, pues porque evidentemente los bancos y los fondos buitre algo tienen que ver con la emergencia habitacional que vive este país. Habláis, es un proceso que lleva 7 años. No soy experta en derecho, pero se entiende que dilaciones indebidas, no sé, o ¿cómo me explicáis que lleváis 7 años esperando este juicio? Hombre, eso tenías que preguntar a la jueza. Sería muy interesante que la llamarais y le preguntarais y le dijerais, oye, ¿cómo es posible? No es que yo lo quisiera saber, ¿cómo es posible que efectivamente sea dilatado el procedimiento 7 años y pico hasta llegar a estas fechas? A mí me encantaría que hicierais esa pregunta, que saliera en prensa y dijera ya el por qué se ha realizado, porque es que no lo sabemos, sinceramente. O sea, esa respuesta no la tenemos nosotros, la tiene la jueza. ¿Esta jueza es la misma que en su momento...? No, esta es otra jueza más. Es la misma que fue en su momento, es la misma que juzgó cuando los 22 de la ONU, es la misma, son todas iguales. Básicamente son iguales. El pensamiento es el mismo. Hay una estructura de poder que ha dicho claramente que a los movimientos sociales hay que empurarles, hay que meterles cárcel y hay que multarles. Y da igual el juez que esté ahí, da exactamente igual. Y ha dicho 7 años. Este procedimiento no lleva 7 años. Este procedimiento llevamos sufriendo desde hace 15 años, desde que la PA empezó a ocupar sucursales bancarias. Y lo hemos dicho antes claramente. O sea, viene los 22 de la ONU, que salimos absueltos porque obviamente tenemos que salir. Pero el tema de las fotografías, que está el compañero aquí Diego, que también se fue absuelto aquí en Guadalajara por ese tema. Nos ha intentado investigar por organización criminal, lo mismo que quieren juzgar ahora Futuro Vegetal, que le están pidiendo, les van a pedir hasta 12 años de cárcel por organizarse para manifestarse. Nos lo han intentado hacer aquí. Hemos tenido teléfonos pinchados, hemos tenido persecución personal hacia mi hijo, por ejemplo, para localizar a su padre y entregarle una citación judicial en el instituto de su casa en Cabanillas del Campo. O sea, todo eso se llama persecución. Y todo eso no es de hace 7 años, eso ya sucedió de hace 10. Lo que le está pasando a Pedro Sánchez ahora con su mujer, lo llevamos sufriendo los movimientos sociales de hace 15 años. No es nuevo el lawfare, no es nuevo esta estrategia. Esta estrategia es una estrategia de persecución, heredada de una época del franquismo, con personas que siguen pensando que siguen dominando y controlando este país. Entonces pregúntale eso a la jueza, que sería muy interesante saberlo. Te lo agradeceríamos si le contesta, claro. Vamos a empezar porque nos dejen pasar. Deberían dejaros pasar, porque y si no dejan pasar, lo que deberéis de hacer es bloquear la puerta y obligar a que os dejen pasar, porque es un derecho constitucional que los juicios sean a puerta abierta y no a puerta cerrada.
Bueno, Os invitamos a ello, además, que lo hagáis. Es muy significativo esto que estás diciendo, ¿no? Es decir, que en una audiencia pública se impida a los medios de comunicación acceder a una vista judicial. Es decir, esto es algo que ni siquiera la Inquisición se lo permitió. Es decir, los juicios de la Inquisición, por muy justos o injustos que pensáramos que eran a puerta abierta. Es decir, esta es un cúmulo de cosas que hemos vivido en todos estos años. Es decir, esta es un paso más de las irregularidades de un proceso judicial que lo que acabamos de decir hace un momento. Es decir, lo que pretende es disciplinar a las personas que estamos hoy en este centro de prensa. Pretende simplemente que nos lo pensemos 2 veces la próxima vez que queramos protestar por algo. Entonces, la cuestión está en que el siguiente paso, después de amordazar a los movimientos sociales, es amordazar a los medios de comunicación. Es amordazar a los medios de comunicación. Esto nos consta, esto que nos estás diciendo, porque esto nos lo han dicho desde Amnistía Internacional. Desde Amnistía Internacional, en su momento, se le denegó el acceso al juicio en calidad de observadores. Entonces, con lo cual, la gravedad de este tipo de procesos que, insistimos, como bien decía Gustavo, no somos los únicos que estamos en esa situación, es decir, esto es una política de Estado. La fiscal, cuando se hace la reforma del Código Penal del 2015, inmediatamente después la Fiscalía General del Estado lanza una circular que es la que luego se traslada a todas las fiscalías territoriales, que es la que habla de cómo se deben sostener este tipo de acusaciones contra los movimientos sociales. A Futuro Vegetal, a los movimientos independentistas, a los movimientos de izquierdas, desde el año 2022 y 2023, la memoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional nos considera organizaciones criminales y organizaciones que deben incluirse en el apartado de terrorismo. Es decir, quiere decir que las personas que estamos hoy aquí podríamos ser imputadas en algún momento por alguna de esas barbaridades. De hecho, en el caso de las 22 de la ONU, que fue el caso del desahucio de Safira Sánchez, que muchos medios de comunicación se acordarán de aquel caso, la Policía Nacional, la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, elaboró un atestado donde entendía que en la plataforma de afectados por la hipoteca y en las asociaciones y entidades que nos apoyaban había una distribución de funciones, es decir, que había un consenso entre todos nosotros y nosotras para delinquir. Eso lo dijo la Policía Nacional. Evidentemente fue una prueba tan absurda fue una ideación represiva tan absurda que ni siquiera la jueza instructora en ese momento se lo llegó a creer, pero eso nos llevó a un juzgado, nos llevó a declarar, nos llevó a una imputación. Y eso es la misma situación que nos estamos encontrando ahora. Sánchez. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues muchísimas gracias a los compañeros de los medios. Sí.